¿Qué tal? ¿Cómo están? Comenzamos un nuevo punto de encuentro que hoy vamos a dedicar a la economía y política financiera en España y en la Comunidad de Madrid. Comenzaremos hablando de la situación económica que tenemos en España en general y, como les decía, en la Comunidad de Madrid en particular, y las consecuencias que podría tener, o quizá ya está teniendo, la incertidumbre política en la que vivimos desde que se celebraron las elecciones generales del pasado 20 de diciembre. En cuanto a la Comunidad de Madrid, hablaremos de temas tan importantes y de gran repercusión en la economía de los madrileños como es el PIB y la evolución del mismo. También les daremos datos sobre el incremento de la inversión extranjera en la región madrileña y de las empresas que desde otras comunidades españolas, principalmente Cataluña, han decidido instalarse en la Comunidad de Madrid, debido, entre otras cuestiones, a las ventajas fiscales y a la seguridad y estabilidad que ofrece el gobierno de la presidenta Cristina Cifuentes, y que esperemos no se vean afectadas por algunas de las políticas municipales que quiere aplicar el consistorio de Manuela Carmena. En fin, y que además, si esto pasara, que tuviera repercusión, sería negativa seguro y podrían paralizar el buen ritmo de la economía madrileña. Otra cuestión que también abordaremos es la creación de empresas, que no nos olvidemos, son quienes generan empleo. Conoceremos las ayudas que para ello destina el Gobierno regional, y dentro de estas ayudas está la ayuda financiera, que a través de Aval Madrid ofrece la comunidad a pymes y autónomos. Por supuesto, estos dos colectivos son parte importantísima y fundamental del tejido empresarial, en este caso que hoy vamos a abordar, madrileño. Hoy les contaremos qué es Aval Madrid y cómo funciona esta sociedad de garantía recíproca que cuenta con capital público y privado y que tiene como principal objetivo facilitar el acceso a la financiación de las empresas madrileñas. Bueno, pues para hablar de todo esto que les he comentado me acompañan la directora general de Economía y Política Financiera de la Comunidad de Madrid y presidenta de Aval Madrid, Rosario Rey. Directora, presidenta, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Encantada de estar con vosotros hoy. Pues yo también estoy encantada de que esté aquí, de que hablemos de un tema tan importante como es la economía y la generación de empleo, que en definitiva los empresarios son quienes generan empleo, con lo cual algo imprescindible para poder seguir funcionando. Antes de entrar en materia voy a saludar a mi compañero, el subdirector de este programa, Asier Rivera, ¿qué tal? Muy buenas, pues encantado de poder arrojar una buena perspectiva y datos buenos, en este caso de la comunidad, en lo referente a empresas y a la marcha económica. Pues sí, la verdad es que tenemos unos datos estupendos que ahora comentaremos, pero yo lo primero que quiero preguntarle a la directora, tal como les decía a ustedes, es si esta incertidumbre en la que estamos viviendo política afecta pues eso, a la marcha de la economía madrileña, o de momento no. La Comunidad de Madrid sigue funcionando perfectamente. La Comunidad de Madrid sigue funcionando muy bien. Es verdad que el gobierno de Cristina Cifuentes está ofreciendo ese clima de estabilidad y confianza que los empresarios necesitan para invertir. Estamos atrayendo inversión extranjera, somos la comunidad que más inversión extranjera atrae, estamos liderando la creación de empresas en el ámbito nacional, y el índice de confianza de los empresarios es alto y continúa siendo alto. Y eso forma parte del clima de confianza que se está creando. Sin duda. Bueno, es que hay que recordar que en 2015, el año que hemos dejado, empezó el primer trimestre con Madrid atrayendo más de la mitad de la inversión extranjera que llega a España. Luego es curioso que con los datos más precisos lo comentaremos ahora, pero Cataluña y Madrid son las regiones de España que más inversión extranjera reciben. Muy por delante Madrid, ¿eh? Luego hay que tener en cuenta que también hay muchas empresas a su vez de Cataluña que están cambiando la sede a Madrid. De esto hablaremos después, primero nos vamos a centrar en la economía madrileña y, como yo decía, esperemos que la economía madrileña siga adelante, siga siendo el motor de la economía española, y que las políticas que apliquen desde el Ayuntamiento de Madrid, porque ahí está también, no incidan negativamente en esa buena marcha que está teniendo pues eso, nuestra economía madrileña. Yo quería que habláramos del PIB, el PIB madrileño, que bueno, ha ascendido un 1%. Los últimos datos que teníamos eran de 2014, supongo que están a punto de salir los de 2015, pero que nos manejamos en estas líneas, ¿no, verdad? Nos estamos manejando en líneas tremendamente optimistas. Nosotros habíamos previsto terminar el año con un crecimiento del 3,3%, pero después del ritmo de crecimiento del cuarto trimestre,
Los datos que manejamos estamos hablando aproximadamente un 3,4%, sobrepasando así nuestra propia estimación. Es muy importante que este crecimiento es sostenido, porque llevamos así creciendo trimestre a trimestre más de dos años, y eso es lo que da estabilidad a la economía. Sin duda. Y eso es lo que transmitimos fuera de nuestras fronteras, y ahora estoy hablando fuera de España, por supuesto. Para mí no hay más que una frontera, que es la de España con el resto de los países. Y de ahí lo que tú comentabas antes, ¿no? Que está viniendo mucha inversión extranjera. Claro, a mí me gustaría incidir un poco en las causas, o cuál es la razón o la llave o la jugada maestra para que esto sea posible. ¿Se trata de una cuestión burocrática, facilitar a las empresas que se puedan, bueno, instalar o crear desde cero? ¿Se trata también de una facilidad para acceder a la financiación? ¿Cuál es el secreto, en el fondo? Te voy a complementar el dato que tú decías del primer trimestre. En el tercer trimestre hemos atraído más del 70% de la inversión extranjera que llega a España. Y eso es importante. Madrid genera esa estabilidad, no tiene inseguridad jurídica. Eso con respecto a dos cuestiones que pueden ser comparativas con otros puntos de España. Pero además tiene la mejor fiscalidad, trabas administrativas. Cada día trabajamos porque sean menores las trabas administrativas a las que se enfrentan nuestras empresas, y tenemos unos recursos humanos muy bien formados que hacen que sean también un atractivo junto con nuestras infraestructuras para atraer esa inversión extranjera. Estamos hablando de gente que es posible contratar directamente en suelo madrileño, para empresas que puedan o bien crearse desde cero aquí, o trasladarse o abrir sedes desde el exterior. Sí, por supuesto que sí. Es decir, estamos hablando que en la comunidad convergen una parte muy importante de las mejores universidades que hay en nuestro país. Estamos hablando de que los recursos humanos, que nuestros jóvenes, nuestro capital humano, que es muy importante para una empresa que quiere ubicarse, sobre todo para una empresa extranjera que viene a la comunidad, nuestros recursos humanos están a la vanguardia, y ese es el capital del que tenemos que presumir en la Comunidad de Madrid, y ese es uno de los elementos de atracción a nuestra comunidad, sin duda. Yo creo que hemos incidido en un punto muy importante que podría crear lo que se llama un círculo virtuoso, hablando de competencia entre diferentes regiones, que es el tema de la fiscalidad. ¿Hasta qué punto la fiscalidad regional tiene margen? Tenemos que tener en cuenta que la fiscalidad puede ser municipal, regional, nacional. La regional, en este caso, tiene margen para hacer una lucha que tenga estos frutos beneficiosos. Margen tiene, Asier, si no habría está claro, estas diferencias. Está claro, ¿no? Que se puede Hay competir y por eso eligen. Tú como comunidad puedes aplicar el máximo que la ley te permite o el mínimo. La Comunidad de Madrid está cada vez, como nos decía la directora, cada vez está en niveles más bajos. Sí, efectivamente. Nosotros entendemos que bajar impuestos es generador de empleo, entre otras cosas porque simplemente si bajas el IRPF contribuyes a dar más dinero a las familias, y eso contribuye a incrementar el consumo. Y de hecho ahí están nuestros datos. Estamos creciendo el consumo de los hogares a un ritmo prácticamente del 4%, por delante de la media española. Y eso contribuirá sin duda a que las empresas sigan produciendo con más importancia, con mayor cantidades, y con ello generar empleo, que no olvidemos que es la mejor política social que se puede hacer. Sin duda. Otra cuestión también muy importante son las ayudas que la Comunidad de Madrid ofrece. Unas veces puede ser vía subvención, otras vía financiación, el apoyo para la internacionalización de las empresas. Todo esto es muy importante porque nuestras empresas cada vez son más competitivas. Estoy hablando de las empresas madrileñas, y eso también, bueno, pues también se ve en el exterior, ¿no? Las empresas españolas, como son de competitivas, y eso hace que sea atractivo en ambas direcciones para externalizar nosotros y para que vengan aquí. Fijaros, es importante, yo creo que tienen tres retos nuestras empresas, ¿no? Nuestras pequeñas y medianas empresas. Daros cuenta que la mayor parte del tejido empresarial de la Comunidad de Madrid son pequeñas y medianas empresas, y yo creo que tenemos tres retos por delante, y ahí estamos trabajando desde el Gobierno de la Comunidad. El primer reto que tienen nuestras empresas es aumentar su tamaño, hacerse menos vulnerables a los vaivenes económicos. El segundo reto, innovar, trabajar en innovación, hacer que nuestros productos estén a la vanguardia y ser
excelentes. Y el tercer reto al que se enfrentan también nuestras empresas es la diversificación de productos y de mercados. Es decir, nuestras empresas tienen que salir y nuestras empresas tienen que diversificar los productos y cada vez trabajar en términos de una mayor productividad. Esos son los retos con los que nosotros también trabajamos, porque nosotros tenemos que estar al lado de las empresas. Nuestras subvenciones, nuestras líneas de financiación van dirigidos justo a estos tres objetivos y por supuesto ahí se sitúa también Aval Madrid como un elemento importantísimo en el ámbito de la política económica de la comunidad. Eso le iba a decir yo, que para cumplir estos retos es imprescindible la financiación y ahí está Aval Madrid. Bueno, evidentemente para una empresa o para un autónomo, tanto para empezar como para mantenerse, como para poder ampliar su negocio, la financiación es una cuestión clave. Y ya no digamos si están las empresas en un punto tan clave como es la internacionalización, que es abrir mercados y poder apoyarte en mercados externos que muchas veces te protegen de eventualidades internas, ¿no? Y ahí sí que hace falta, yo creo, que la ayuda institucional. Y bueno, quien no conozca y sea empresario autónomo esta vía de financiación, creo que es importante que escuche cómo funciona. Pues vamos a explicar qué es Aval Madrid, cómo funciona Aval Madrid y quién puede acceder a las ayudas de Aval Madrid. Aquí me vais a permitir que hable con pasión. Me parece muy bien. No hay nada como explicar lo que tú sientes por la empresa a la que tú le estás dedicando todo tu tiempo y casi tu vida. Aval Madrid es un instrumento muy importante para tres colectivos: pymes, emprendedores y autónomos. ¿Por qué? Porque lo que da es avales que les permiten acceder a financiación. Y son los colectivos que más lo necesitan. Aval Madrid además consigue dos cosas muy importantes en la financiación de una empresa. Lo primero que consigue es obtener unos precios mejores que si el emprendedor, el empresario o el autónomo fueran por sí mismos. Digamos que Aval Madrid actúa como una mayorista y a la vez Aval Madrid da financiación a unos plazos superiores. Es decir, permite al empresario tener que hacer frente a esos créditos o a esos préstamos más en el largo plazo, lo cual alivia su balance y su cuenta de resultados. Por lo tanto, Aval Madrid es un instrumento muy importante, como decía, desde el punto de vista de la política de apoyo a la pequeña y mediana empresa que se tiene que realizar desde el gobierno de la comunidad, en este caso desde el gobierno de Cristina Cifuentes. Pero Aval Madrid no es una entidad financiera. Lo que hace es negociar con las entidades financieras, negociar con las entidades financieras para obtener las mayores ventajas posibles para esos empresarios. ¿Es así? Aval Madrid no es un banco. Claro. Pero sí que está sometido a los mismos condicionantes que los bancos desde el punto de vista de solvencia que exige el Banco de España, como no podría ser de otra manera. Pero tiene otra característica adicional, que es que el beneficio que obtiene lo reinvierte para aumentar su solvencia y así poder asumir un mayor volumen de riesgos y también un plus de riesgo, de tal manera que llega a lo que muchas veces las entidades financieras no pueden llegar, en la medida que esa solvencia que por una parte la Comunidad de Madrid, a través de la Dirección General de Economía, a través de la Dirección General de Comercio, mete fondos en Aval Madrid para incrementar esa solvencia y a través de su propia cuenta de resultados, a través de sus beneficios, lo que hace es que nos permita dar préstamos a aquellos autónomos, emprendedores y empresarios que cuando van a un banco no tienen la facilidad para conseguirlo. Esa es la parte más importante de Aval Madrid. Ese respaldo que Ese respaldo. Es que estamos hablando en 2015 que a través de Aval Madrid ha sido posible la creación de 586 nuevas empresas, por ejemplo. Que eso, en una cuestión tan clave como es el impulso de la financiación, que hay que tener en cuenta que una empresa de cero empieza con ciertas deudas, entonces la manera de gestionar ese crédito inicial, cuanto más beneficioso sea, pues más posibilidades tienes de que ese negocio siga adelante y se mantenga. Hay un dato muy importante de un estudio realizado por AFI que dice que el 70%, más del 70% de la financiación
que se da a través de una sociedad de garantía recíproca. No se obtendría si no existiera esa sociedad de garantía recíproca, es decir, si no pusiera las garantías. Y serían emprendedores y empresarios que se quedarían sin esa financiación. En nuestro caso, efectivamente, hemos apoyado al número de empresas que tú decías. A nosotros nos gusta decir que prácticamente 2 empresas al día se crean gracias a la financiación de Aval Madrid, pero hay un dato más importante, y el dato más importante es que aproximadamente 1.300 empleos se han creado gracias a la colaboración de Aval Madrid. Eso sí es importante. De ahí que los últimos datos de empleo, Madrid, una vez más, lidere el ranking nacional, es donde más empleo se ha creado, claro. Estamos hablando, a nosotros nos gusta hablar de afiliación a Seguridad Social, porque eso sí que son no es lo mismo. Datos medidos. En el último año se han creado en la Comunidad de Madrid 107.000 puestos de trabajo. Estamos cotizando. Cotizando. Es decir, eso sí que son números reales. Claro. Estamos hablando de un 16,2% de tasa de desempleo. Pero no estamos satisfechos, no podríamos estarlo. Aún existen más de 400.000 personas que no tienen empleo. Estamos muy preocupados por los jóvenes, estamos muy preocupados por la tasa de desempleo femenino y no estamos satisfechos. Nuestro trabajo es trabajar para crear empleo. Por eso un instrumento como Aval Madrid, que ofrece esa financiación, no solo para la creación de nuevas empresas, sino también para la consolidación de las existentes. Hablabas antes de internacionalización. Es que en Aval Madrid se puede obtener financiación para internacionalización prácticamente a coste cero. Y eso sí que es un gran impulso para la economía. O sea, sin tener que pagar intereses. Prácticamente sin tener que pagar Con intereses, un mínimo. Mabel. Pero un mínimo muy mínimo. Está lo que denominamos en el mundo financiero, los intereses están subsidiados, es decir, están subvencionados. En este caso, la Cámara de Comercio hace una labor importante en esa subsidiación. Pues muy importante. Yo quería explicar a los espectadores, porque hay mucha gente que no sabe, cuando hablas de una sociedad recíproca, ¿qué es una sociedad recíproca? Como es el caso de Aval Madrid. Bueno, lo que... Es que a la gente le da miedo, oye la terminología, y cuando tú eres un pequeño empresario dices, no, a ver si voy a ir yo allí, y esto quiere decir... Que yo doy, tú me das. Claro, claro, entonces que la gente entienda un poco de qué le estamos hablando. No, miedo ninguno. Miedo ninguno. Nosotros complementamos la labor que hacen los bancos, damos ese aval que les permite obtener financiación. O sea, una vez que está el proyecto, un proyecto, yo voy con muy un sencillo, proyecto a Aval Madrid. Sí, vamos a efectivamente, es muy sencillo. Se ponen en contacto con Aval Madrid, por todos los medios que hay. Nosotros tenemos una oficina en Madrid, Jorge Juan 30, y tenemos 3 oficinas, yo creo que estratégicamente ubicadas. Alcalá de Henares, Getafe y Pozuelo, es decir, geopolíticamente, geoestratégicamente ubicadas en todos los puntos de la Comunidad de Madrid. O bien yendo personalmente, tenemos asesores comerciales que les van a ayudar en todo lo que necesitan. O bien a través de la página web, que es avalmadrid.es, o bien a través de contacto telefónico 91 577 72 70. Es el teléfono por el que se pueden poner en contacto con nosotros. ¿Y qué pasa después? ¿No? Una vez que ya nos hemos puesto en contacto, lo que se necesita es ser capaz de definir el proyecto. Nosotros los ayudamos, ¿eh? Que no haya miedo en este sentido. Sí, que no crean, me van a dar los efectivamente, papeles y no sé qué hago, ¿y qué hago? Nosotros les ayudamos a definir su proyecto. Tienen que presentar indudablemente números. Estamos hablando, decíamos antes, de una entidad financiera que no un banco, pero que necesitamos esos números que avalan el poderles avalar a ellos, ¿no? Y una vez que tengamos eso, se analiza desde el punto de vista del riesgo que puede asumir o no Aval Madrid, es decir, analizamos la viabilidad de ese proyecto, tenemos gente muy buena que se dedica a estos análisis, lo concedemos y se lo pasamos a un banco para formalizarlo. También se puede llegar a través de las oficinas de los bancos, es decir, nosotros en nuestro capital social participan 4 entidades financieras, pero es que tenemos convenios de colaboración con muchas más, con los principales bancos de este país, que ellos también nos derivan operaciones que dicen,
para nosotros este proyecto es viable, pero no podemos asumir ese plus de riesgo, ese mayor riesgo que sí que puede asumir Avalmadrid, por esa contribución, como decíamos antes, de la comunidad. No, realmente es al pequeño empresario, mediano empresario, autónomo, que se va a enfrentar a ese trámite con su banco para financiarse y poder sacar adelante sus proyectos empresariales, pues tener esa ayuda extra desde una institución. O sea, que le va a anticipar qué papeles tiene que presentar y un poco cómo enfocar la gestión ante el banco, claro. Es tener mucho ganado antes de enfrentarte al banco directamente, por así decir. Normalmente cuando vas con el aval de Avalmadrid, el banco no te va a decir que no. No, entre otras cosas porque es una garantía que ellos pueden hacer líquida en cualquier momento. Es decir, al final, si el emprendedor o el empresario les van mal las cosas y no pueden asumir ese préstamo, el que primero tiene que hacer frente a ello es Avalmadrid. Entonces, para los bancos yo creo que es también, por eso siempre digo que complementamos la labor de los bancos. Claro. No nos hacemos competencia, nos complementamos entre nosotros y sobre todo complementamos la financiación que el más débil, ¿no? El más pequeño, le resulta más difícil de obtener. Y si un proyecto, que yo puedo ir a Avalmadrid con un proyecto que a mí me parece que es maravilloso, pero no es viable. Allí los técnicos me lo van a ver, lo van a estudiar y me van a decir, es que esto no es viable. O se modifica en tales cuestiones o esto no se puede poner en marcha. O no, o van a decir, no, es su proyecto, usted, no, te van a asesorar. No, nosotros lo que sí tenemos muy claro es que hay que hablar también claro a la gente. Claro. Es importante aconsejar bien. Entonces, si nosotros el proyecto no lo vemos viable, lo que sí decimos, por ejemplo, pues usted necesita capitalizar más o tiene un nivel de endeudamiento que no lo va a poder asumir o este nivel de ventas que ustedes han metido en su cuenta de resultados proyectada a lo largo de varios ejercicios no parece realista en el sector en el que se mueve. Eso es dar claves al emprendedor. Eso es ayudarles también a redefinir su proyecto y ayudarles a no fracasar, que también es importante. Un área que es el análisis de riesgos, que muchas veces un empresario igual no es especialista en ese campo y alguien que lo conozca le puede dar pues unas nociones bastante útiles. Nos queda ya muy poquito tiempo, apenas 2 minutos, pero yo no quiero, salvo que quiera contarnos otra cosa, directora. No. Me gustaría que terminara explicándonos, porque hemos visto que hace poco estuvo a visitar a una empresa que precisamente gracias a Avalmadrid, bueno, pues es que en estos momentos está ya con 200 trabajadores. Estoy hablando de Dolores Promesa, una empresa de textil aquí en Madrid que ya se está expandiendo y ahora se va a internacionalización de su empresa. Y bueno, pues es que ellos lo que han hecho ha sido, gracias a Avalmadrid, es consolidar su proyecto, ampliarlo y ahora, bueno, pues sacar el producto, que me ha parecido fantástico. Creo que es un claro ejemplo de todo lo que hemos dicho. Sí, efectivamente. Estamos muy orgullosos de trabajar también con sectores maduros de nuestra economía. Un sector como el textil es un sector que es un sector maduro, que en principio parece que podría estar agotado y ahí se ve que con un producto diferenciado se puede salir adelante. Entonces, primero, muy orgullosos de trabajar también con ese tipo de sectores. En segundo lugar, a esta firma en concreto la hemos apoyado en todas las fases de vida de la empresa. Y eso también es importante porque es lo que hacemos desde Avalmadrid. Estamos en la fase de creación, estamos en la fase de crecimiento, de consolidación y estamos también en la fase de internacionalización. Yo creo que este es un claro ejemplo de cómo una empresa se le ayuda desde el primer momento, cómo ha ido creciendo, consolidándose, se le ha ido dando un tipo de financiación adaptada a cada fase en la que nos estamos moviendo para llegar a esa fase de internacionalización, de apertura de 2 tiendas, me parece que era en París en este caso, ¿no? Y sí que nos sentimos muy orgullosos y es un buen ejemplo, efectivamente, Mabel, de lo que hacemos en Avalmadrid, en ese apoyo continuado a las empresas.
Pues ese es un apoyo más de los muchísimos que dan. La verdad es que el tema económico es muy importante porque sin economía no podríamos vivir y son muchas las cuestiones que tenemos que comentar al respecto, pero tendrá que ser en otro programa, directora, porque es que hoy ya no tenemos tiempo para más, con lo cual yo la invito a volver a nuestro programa y seguir hablando de todas esas oportunidades, más que oportunidades, de todo ese apoyo que la Comunidad de Madrid da para que esos proyectos tengan la oportunidad de consolidarse o de iniciar una idea. Pues encantada, cuando vosotros queráis, yo estaré encantada de volver aquí. Pues, es bueno hablar a la gente de economía y es bueno claro que explicar sí. la economía. Y además de una forma tan fácil y sencilla como lo ha hecho hoy la directora de Economía de la Comunidad de Madrid, Rosario Rey, y también presidenta de Aval Madrid. Muchísimas gracias, directora, por haber estado con nosotros y la invitamos a venir cuando usted quiera. Gracias a vosotros. Así es, muchas gracias. Hasta el próximo programa. Un placer. Me despido. Antes de ello, les recuerdo nuestra web www.puntoencuentrodigital.es, nuestro correo comentarios@puntoencuentrodigital.es. Gracias por acompañarnos un día más y ya saben, aquí les espero. Un saludo.